Hola hermanos, nosotros somos Pan de Vida Norte. Hoy es jueves y Dios trae una palabra para nosotros. Ahí desde donde tú estás, yo te pido inclines tu rostro y me acompañes en oración. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias te doy, amado Dios, por este día. Has sido bueno, Señor. Me has cuidado, me has guardado. Sé, amado Padre Celestial, que en el hueco de tu mano estoy. Has sido tú quien me ha levantado para tus planes. Tienes planes para mí, Señor, gracias. Yo te pido, Señor, que esta palabra quede sembrada profundamente en mi corazón y derrame un fruto, Señor, extraordinario para poder presentarlo delante de ti. Gracias te doy, amado Dios. Ayuda a quien predica, Señor, porque es de carne y se equivoca. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la palabra que nuestro Padre Celestial nos tiene el día de hoy se llama nuevos sacerdotes, nuevos sacrificios. Y es que, como nosotros recordaremos, la palabra nos ha enseñado que hay un antes y hay un después de Cristo. Incluso en el tiempo se mide antes de Cristo y después de Cristo. Pero la palabra de Dios se divide de esta manera: Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que hacer todo un ritual y tenían que pasar por todo un proceso para poder hacer sacrificio a Dios. Tenía que haber derramamiento de sangre. Este solamente lo podía hacer, como antes dije, el sacerdote. Y para poder llegar a la presencia de Dios, dice la palabra que aquellos sacerdotes que tenían que pasar hacia el tabernáculo se les amarraba como un cintillo en la cintura, y sus vestidos tenían como unas campanitas, las cuales cuando ellos iban caminando, su traje de sacerdote, cuando ellos iban caminando, estas sonaban, y cuando dejaban de sonar quería decir que el sacerdote pues había caído muerto. Entonces con esa tirita se le jalaba al sacerdote que ya estaba muerto. Estaba muerto, ¿por qué? Porque era un lugar santo, donde la gloria de Dios no aceptaba ningún tipo de pecado. Cuando Cristo muere, es el Cordero perfecto. Se hace ese derramamiento de sangre inocente, y Dios, a partir de ese momento, hace un nuevo pacto con sus hijos, porque Cristo lo venció todo y ganó todo. A partir de ese momento, los sacerdotes son llamados de una manera distinta en cuanto al llamamiento, y el sacrificio que tienen que hacer estos sacerdotes es distinto. Quiero que me acompañes a 1 de Pedro 2:9. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Quiere decir entonces que el sacerdote ya no es una persona especial que viene de una generación y otra generación. No, ya no. Ahora todo aquel que nace en Cristo se vuelve un linaje escogido y obtiene un real sacerdocio.
porque Cristo ganó todo. Y Él es el único linaje al que ahora pertenecemos. No hay otro más. ¿Quiere decir que Cristo nos hace sacerdotes? O sea que yo soy un sacerdote. Amén. Soy un sacerdote. ¿Tú eres un sacerdote? Amén. Eres un sacerdote. Eres un real sacerdocio. Tienes un real sacerdocio que Dios te ha dado desde el momento en que te escogió como parte de su linaje, desde el momento en que te hizo nación santa. Y dice también pueblo adquirido. Él te adquirió porque le costó su sangre. Él sacrificó su vida para que pudiera ser parte de Él. A diferencia de los antiguos sacerdotes, el pecado ya no nos mata cuando estamos presente a Dios. Nos aleja, pero ya no caemos muertos en ese momento. Ciertamente, aquel que peca va a la muerte. La diferencia es que no caes muerto en el momento, sino que tienes una oportunidad de arrepentirte y entonces pedir perdón a Dios, pedirle que te lave, que te limpie, que te redima, y entonces Él te da una nueva oportunidad. Y puedes en ese momento entrar de ahora en adelante confiadamente ante el trono de su gracia. Ya no hay nada que lo separe porque tú te arrepentiste y perdiste perdón. A diferencia del Antiguo Testamento, donde de inmediato caían muertos. Ahora se nos da una oportunidad. Pero no solamente eso fue la diferencia que nos dejó Cristo cuando Él murió en la cruz por nosotros. Hay muchas más diferencias de lo que ahora hace un sacerdote después de Cristo a lo que antes hacía. Quiero que me acompañes a Hebreos 13:15. Dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre. ¿Cuándo? Siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Quiere decir que uno de los sacrificios que ahora tenemos que hacer tú y yo, una vez que nos convertimos en sacerdotes por medio de Cristo, es darle alabanza a Dios. ¿Y cómo vas a darle esa alabanza a Dios? Su palabra claramente dice, es el fruto de labios que confiesen su nombre. Un sacerdote, un escogido de Dios, ese pueblo que es adquirido por Dios, el principal sacrificio que debe de hacer es proclamar el nombre de Cristo. Hablar en todo tiempo de Él, de sus maravillas, de lo que hace, de lo que ha hecho en tu vida. Aquel que dice que es de Dios y que ha sido escogido por Él y que es un sacerdote de Dios y que no habla de Él, no está haciendo sacrificio de alabanza. Y un sacerdote debe hacer sacrificio de alabanza. Otra de las cosas que debe hacer un sacerdote de Dios, está en Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos.
En el primer versículo que leímos en Primera de Pedro 2:9 también decía que nosotros éramos una nación santa. Y ahora Apocalipsis 5:8 nos dice que las oraciones son de todos los santos. Hay un incienso que llega delante de Dios, el cual llena unas copas, que son las oraciones de todos los santos, o sea, de los sacerdotes. O sea que un sacerdote debe sacrificar oración a Dios. Un sacerdote que no ora a Dios, o sea que no está en comunión con Él, que no habla con Dios, que no platica con Dios, que no tiene una cercanía con su Señor, no es un sacerdote. Recordemos que el sacerdote, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre era una persona que estaba cerca de Dios y que escuchaba a Dios y su palabra y que no dejaba que ninguna cayera en tierra, como lo hizo Samuel en su tiempo. Dice la palabra que ninguna palabra de Jehová dejó caer en tierra. Debes estar todo el tiempo en comunión con Dios, orando a Dios, porque delante de Él esas oraciones llegan como un olor fragante y llenan esas copas que luego son derramadas sobre nuestras vidas. Copas que nos dan bendición, son contestaciones. Pero ¿cómo va Dios a contestar al sacerdote si no ora, si no habla con Él, si no le pide, si no sacrifica oración, si no sacrifica tiempo con Él? Un sacerdote sacrifica tiempo con Dios. Otra de las cosas que tiene que hacer un sacerdote está en Hebreos 13:16. Y dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Otra de las cosas que debe hacer un sacerdote de Dios es hacer el bien y dar ayuda mutua. Hacer el bien en todo tiempo. Dice la palabra que no pagues bien, que no pagues mal a cambio de mal. O sea que tienes que pagar bien a cambio de mal. Y si tú, sacerdote, solamente puedes hacer bien a los que te hacen bien, no estás sacrificando a Dios. Si tú, sacerdote, estás viendo que tu hermano tiene problemas y no le ayudas, no estás haciendo sacrificio a Dios. Y es que no quiero que te confundas, ni que distorsiones mis palabras. Porque yo no estoy diciendo que si tu hermano viene y te dice: tengo una deuda de 20,000 pesos, me los prestas y te los pago en 100 años, entonces tú digas: sí, porque tengo que ayudar a mi hermano. Así dice la palabra. Yo no estoy diciendo eso. Si tú puedes ayudar a tu hermano de esa manera y estás dispuesto a que lo que das sabes que no va a regresar a ti, entonces dalo, para que no se amargue tu corazón después porque tu hermano no te paga. Pero si no está en tus posibilidades, entonces la ayuda que tú das es en oración. Oración. O sea que se puede ayudar a mi hermano, el que necesita
otro tipo de cosas y que yo no se las puedo dar, sí, sí puedes ayudar a tu hermano. Siempre el pueblo de Dios, el sacerdote de Dios, va a ayudar de la mejor manera. La mejor manera para ayudar a otro va a ser orando por él. Siempre va a ser así. Con esto no quiero decir que si en tus posibilidades está ayudar a alguien de una manera distinta, lo hagas. Pero la oración siempre debe ir incluida. Siempre un sacerdote de Dios debe hacer el bien a los demás. Siempre. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y otra de las cosas que debe hacer el sacerdote de Dios es dar ofrendas materiales. Sí, y esta es una parte que al cristiano, por no hablar de la gente del mundo, porque ya sabemos cómo piensa la gente del mundo, es una parte que al cristiano le cuesta trabajo, porque sacar una moneda del bolsillo a muchos les duele. Y es que aunque la palabra dice que el dinero sirve para todo, o sea que es un siervo, más bien pareciera que muchos sirven al dinero, que los controla, que los maneja. Un sacerdote de Dios no es manejado por el dinero ni por las riquezas. Un sacerdote de Dios siembra y da a la obra de Dios. No le duele gastar gasolina para el ministerio. No le duele gastar en pasajes para ir y predicar el evangelio de Dios. No le duele gastar en vestuarios para danzarle al Señor. No le duele gastar en instrumentos para adorarle al Señor. No le duele. Un sacerdote de Dios sabe que la obra de Dios cuesta. Y es que muchos dirán, ¿no que Dios no necesita dinero? Sí, efectivamente, Dios no necesita dinero. Él es dueño de todo, absolutamente de todo. Pero el dinero es dueño de ti. Dios tiene que ver que el único y verdadero dueño de ti es Él. Y si el dinero te domina, amado hermano, no estás sacrificando como un verdadero sacerdote, porque un sacerdote sabe el valor de la obra. Un sacerdote sabe lo que vale la obra y lo que cuesta. Un verdadero sacerdote de Dios no teme para dar a la obra de Dios bienes materiales, no lo teme. Dice la palabra también en Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y aunque sea derramado en libación. Libación significa derramar una bebida o algún líquido como ofrenda a Dios. Eso significa libación. Si tú recuerdas, cuando Samuel unge a David, derrama aceite sobre él. Y otra de las cosas que tiene que hacer un sacerdote de Dios es entregarse sacrificadamente en el ministerio.
O sea, no importa cuánto aceite tengas que derramar en sacrificio a Dios, pero tú te das totalmente para su obra, para el ministerio. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser machacados para que entonces salga un aceite de nosotros. Y si tú, sacerdote, no quieres que te salga ni un poquito de esa unción que no es tuya, pero que Dios puso en ti, entonces no estás haciendo sacrificio a Dios, no lo estás haciendo. Tienes que dar aquello que de gracia te fue dado. Y esa unción que Dios te dio no es para que tú la tengas guardada en tu casa, es para que la sacrifiques por completo a Dios, al ministerio en el que Él te puso. ¿Qué te mandó a hacer Dios? ¿Cuál es la unción que Dios puso en ti? ¿Dios te ha levantado como adorador? Si no estás adorando o te estás quejando del ministerio donde Dios te puso, porque no te gusta el líder, porque no te gustan los hermanos, porque no te gustan las reglas que hay en el ministerio, o porque crees que según tú todo está desordenado. Todo camina en orden y todos caminan bien, o la mayoría, pero tú y algunos cuantos más se quejan porque según hay desorden. Si entonces te estás quejando y no estás exprimiendo aquella unción que Dios te dio, no estás sacrificando como un verdadero sacerdote a Dios. Porque aquel que se ha dado por Cristo para el ministerio que Él lo puso, se deja ser exprimido. Y da esa unción, la derrama como sacrificio a Cristo. Dice, aunque sea derramado en libación, decía Pablo, no importa que salga todo de mí. Dice, así sea en el sacrificio y en el servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros. Gózate y regocíjate. Un sacerdote de Dios se goza realmente cuando sirve a Dios, cuando sabe que está derramando esa unción para Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que Dios te va llenando. Cada vez que tú vas haciendo algo en el ministerio de Dios, que te sacrificas, que no te duele perder tu tiempo, porque muchos dicen, pierdo muchas horas en el ensayo, pierdo muchas horas en la célula. No estás perdiendo el tiempo. Si eso crees que es tu servicio a Dios, entonces lo estás haciendo mal y realmente no está haciendo un sacrificio tuyo delante de Dios. Más bien es una queja. Dice la palabra que debes regocijarte y hacerlo con gozo. El servicio de vuestra fe, ese servicio que tú estás haciendo por aquella fe que tú dices que profesas, debe de hacerse con gozo, amado hermano. Un verdadero sacerdote ama a Dios en todo tiempo. Dice Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Un sacerdote de Dios tiene que predicar el evangelio a los gentiles.
O sea, aquel que no conoce a Dios, aquel que aún no sabe lo maravilloso que es Cristo. Un sacerdote habla en todo tiempo de Dios y evangeliza, habla, gana almas para Cristo. Porque dice, ministra el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cada gentil, cada alma que tú ganas es una ofrenda agradable a Dios, la cual el Espíritu Santo santifica. Fíjate qué poderoso y qué tan hermosa palabra. Lo hermoso del trabajo que Dios te ha mandado hacer. Ganar un alma, hablarle a un gentil y que éste se convierta a Cristo es una ofrenda tuya como un sacerdote. Es una ofrenda agradable a Dios. Un verdadero sacerdote sabe predicar la palabra de Dios. Si a ti te cuesta trabajo y simplemente te rehusas a hablar lo que dice la palabra de Dios, no estás actuando como un sacerdote. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el último de los sacrificios eres tú. Tú, completamente tú. Cada parte de tu ser, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, Dios la quiere en sacrificio a Él. Dios quiere que tu cuerpo sea presentado como un sacrificio vivo. Ya no va a pasar como antes, que había que poner al corderito y matarlo y derramar su sangre, no. Dice su palabra que te quiere como un sacrificio vivo. ¿Y cómo te quiere? Santo, agradable a Dios. Y es que, ¿cómo es que me convierto en santo? No. Lo que te hace santo a ti y a mí es Cristo. O sea que en todo tiempo tiene que verse Cristo en nosotros. Es ese el sacrificio que Dios quiere de nosotros. O sea que si en tu corazón está algo en contra de tu hermano, siempre tienes que pensar, ¿qué haría Cristo? Cristo lo perdonaría. Entonces tú perdonas a tu hermano. ¿Qué más haría Cristo? Lo amaría. Entonces tú, como te presentas tú como un sacrificio vivo delante de Dios santo, entonces amas a tu hermano. Eso hace un verdadero sacerdote de Dios. Sigue en todo tiempo los pasos de Cristo. Cada día busca ser más parecido a Cristo. ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo? ¿Hablaría mal de mi líder? ¿Lo acusaría? ¿Hablaría mal de la iglesia donde Él me puso? ¿Hablaría mal de los pastores que Él puso por cabeza sobre mí? Yo creo que no. Más bien Cristo dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Entonces, que nos sometamos a ellas en obediencia y en amor. 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Eso dice la palabra. Y si tú quieres realmente ser un sacerdote de Dios, si tú realmente quieres tomar aquello que Dios puso en ti, ser esa nación santa, ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido por Dios, debes entonces comportarte como Cristo lo haría. Un sacerdote se presenta completamente como un sacrificio delante de Dios. Entrega su vida, su cuerpo, su alma, su espíritu, se entrega todo. Amado hermano, yo sé que esta a lo mejor no es la palabra que tú querías escuchar el día de hoy. A lo mejor tú tenías ganas de que hoy Cristo te apapachara y te dijera que te ama. Y sí, Cristo te ama, pero Él busca personas que le adoren realmente en espíritu y en verdad. Dice la palabra que tales adoradores Él busca. Y no hay mejor adorador que aquel que hace verdaderamente la voluntad de Dios, que aquel que se rinde verdaderamente a Cristo y día a día clava su carne en esa cruz que Dios puso en él y se levanta como sacerdote para hacer lo que Cristo le mandó. Si tú en este tiempo simplemente te habías portado como un hijo de Dios, como aquel hijo que simplemente pide y se te había olvidado que no solamente eres hijo, sino que también eres un sacerdote delante de Él y que tienes una misión para llevar el evangelio a todo el mundo y que también eres su siervo. Si se te había olvidado toda la identidad que Dios puso en ti, yo te invito a que vayas junto conmigo a los pies de Cristo y que le pidas a Dios que te perdone y que te dé una nueva oportunidad. Y vas a ver que Dios es bueno y Él es fiel y perdona y da nuevas oportunidades. Hay un sacrificio tuyo que Dios está esperando aún, porque te ha levantado como sacerdote y hay un trabajo que tú tienes que hacer para Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo te pido perdón, Señor. Perdóname, amado Padre, porque me he comportado como un hijo berrinchudo. He pedido, me he quejado, pero no he hecho lo que me toca. Perdóname, Señor, porque se me olvidó que tú también me habías levantado como sacerdote y que un sacerdote sacrifica y que un sacerdote, Señor, entra directamente a la cámara de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdóname porque no había entrado, Señor, sino más como hijo. Pero hoy vengo a ti a pedirte, Señor, que me levantes como el sacerdote que tú sabes que yo soy. En esta hora, Señor, se han levantado tus hijos nuevamente como sacerdotes. Adquieren, Señor, nuevamente la identidad que tú les has dado, Señor, y se levantan en el nombre de Jesús para dar sacrificio reverente en total amor a ti. Padre, ellos sean nuevos sacerdotes levantados para gloria y honra tuya. Señor, bendigo sus vidas, bendigo sus ministerios, bendigo la comunión que tienen contigo, bendigo, Señor, lo que te dan física y espiritualmente. Sea todo lo que ellos hagan
un olor fragante delante de ti. Padre, gracias te doy por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amado hermano, como tú y yo ya sabemos, ya nos estamos congregando nuevamente. Recuerda que los servicios de Pan de Vida Norte son 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde. Amén. Recuerda todas las medidas, usar cubreboca, pasar por el arco sanitizante, ponerte gel antibacterial, no saludar de mano. Y recuerda que al terminar los servicios desalojamos la iglesia lo más pronto posible para que nuestros hermanos de santuario puedan sanitizar nuevamente toda la iglesia, para que nuestros nuevos hermanos que vienen a los demás servicios puedan encontrar un lugar limpio, así como te tocó a ti. Amén. Dios te bendiga. No dejes de buscar a Cristo, no dejes de congregarte. Nos vemos el domingo. Bendiciones.